Irak, un país que Occidente tomó como teatro de operaciones del Oriente Medio, presuntamente con el fin de ayudar a su población. Pero ¿cómo se originó la invasión de hace 16 años y qué vino posteriormente? Vamos a recordar. El 20 de marzo de 2003, una coalición de países bajo el mando de Estados Unidos invadió Irak. Las razones esgrimadas por el entonces presidente George Bush hijo fue la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte del mandatario iraquí Saddam Hussein. Bajo mis órdenes, las fuerzas de la coalición comenzaron a atacar los objetivos seleccionados para acabar con la capacidad de Saddam Hussein, a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Oriente Medio. La paz está en peligro y las esperanzas de un pueblo oprimido dependen de nosotros. Estados Unidos se enfrenta a un enemigo que no tiene en cuenta convenciones sobre las guerras. Las tropas de Saddam Hussein usan como escudo humanos a hombres, mujeres y niños inocentes. Vamos a Irak por respeto a sus ciudadanos, a su gran civilización y a sus creencias. No tenemos ambiciones en Irak, excepto acabar con la amenaza y restaurar el control del país por su propia gente. Sin embargo, poco tiempo después, se confirmó lo que todo el mundo sospechaba. Irak no tenía ese arsenal y había sido una burda excusa para ocupar el país. David Kay, un ex inspector de armas de Estados Unidos, fue el primero en admitir que la Casa Blanca se había equivocado. Los informes enviados al Congreso por parte del comisionado de la ONU, Hans Blix, que demostraban que Irak carecía de esas armas, fueron desoídos. El pretexto detonante de Washington fue el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 y el surgimiento de la llamada doctrina de la seguridad preventiva. La intención real fue apoderarse de los recursos petroleros de Irak y expandir su influencia geoestratégica en Medio Oriente. El Pentágono envió más de 140.000 soldados a la nación árabe. A principios de marzo de 2003, se reunieron en Portugal los mandatarios de Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y España para avisarle a Irak de la invasión. El 20 de marzo se inició el ataque con el apoyo de Austria, Polonia y Dinamarca. La Casa Blanca se retiró el 31 de diciembre de 2011. La invasión dejó 4,5 millones de iraquíes desplazados y sumió al país en una profunda crisis social, política y económica. Más de 100.000 civiles murieron y 4.500 soldados estadounidenses perdieron la vida. Momento entonces de entrar en el análisis de nuestra jugada crítica. Nos acompaña desde España Juan Luis González Pérez, analista político internacional. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, encantado de estar con vosotros. Lo propio. Bueno, Juan Luis, como puede ver, estamos hoy acercándonos a este tema de las recientes protestas sociales que tienen como escenario Irak. Digamos que el hilo conductor de estas protestas ha sido la lucha contra la corrupción. Le exigen esto al gobierno iraquí la población, pero hay aquí puntos que debemos tomar en consideración, como la inmensa mayoría de quienes protagonizan estas protestas son jóvenes. La convocatoria de esta protesta se hizo a través de las redes sociales. ¿No le parece ya como un guión parecido a otros acontecimientos que hemos vivido en otras partes del mundo? Sí, obviamente sí. Aunque todavía se puede decir que todo está muy confuso, pero es bastante probable que agentes al servicio de Estados Unidos e Israel estén aprovechando las revueltas para debilitar al Estado iraquí, un Estado que se está yendo cada vez más de las manos poco a poco y orbitando cada vez más cerca de Rusia, de Siria, de Irán, del eje de la resistencia, ¿no?, como se le suele llamar, sin olvidarnos tampoco, evidentemente, de China. Sin embargo, no podemos saber a ciencia cierta hasta qué punto o bien las revueltas son organizadas por agentes externos o si estos agentes externos están aprovechando el descontento de la juventud por la falta de servicios para colocar su discurso anti-iraní, ¿no? En general, en las manifestaciones estamos observando que los lemas son el desempleo, la corrupción, la falta de oportunidades, etcétera, pero cada vez más estaban apareciendo carteles o consignas que estaban criticando la influencia de Irán sobre el país, ¿no? Sin embargo, a mí al menos me sorprenden varias cosas, ¿no?, de estas revueltas supuestamente espontáneas que nunca lo son, ¿no? Luis, estamos dialogando con Juan Luis González Pérez, analista político internacional. Interrumpimos momentáneamente este diálogo, Juan Luis, para poner a disposición de nuestra audiencia una ubicación geoestratégica que hemos hecho justamente de Irak, para que también eso nos conduzca al análisis. Vamos a ver.
Irak, campo de bases militares estadounidenses. Antiguamente conocido como Mesopotamia, hoy oficialmente República de Irak, es un país del suroeste de Asia y abarca la mayor parte del noroeste de la cadena montañosa de Zagros, la parte oriental del desierto de Siria y la septentrional del desierto de Arabia. Comparte su frontera sur con Kuwait y Arabia Saudita, colinda al oeste con Jordania, Siria al noroeste, Turquía al norte e Irán al este. Los ríos Tigris y Éufrates atraviesan el país. Con una superficie de 438.317 kilómetros cuadrados, tiene como capital a Bagdad. Posee una estrecha franja de costa en el Golfo Pérsico, lugar codiciado geopolíticamente por las potencias debido a sus recursos petroleros. Irak cuenta con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, de hasta 112.000 millones de barriles por día. Además, forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fue en Bagdad donde se constituyó el mencionado ente. Entre otros recursos, la nación árabe posee gas natural, fosfato y azufre. Según el índice de estados fallidos, correspondiente a 2018, Irak es el 11º país más inestable del mundo. Desde el inicio de la guerra en 2003, una coalición multinacional, principalmente estadounidense y británica, ocupa ese país. Varias bases militares de Estados Unidos se encuentran esparcidas por todo Medio Oriente y solo en el caso de Irak se han contabilizado 14. La zona verde, ubicada en el centro de Bagdad, que alberga las embajadas estadounidense y británica, así como sedes del gobierno y ministerios iraquíes. Campo Victoria o Al-Nasr, situada a 5 kilómetros del aeropuerto internacional de Bagdad. Campo Halcón o Al-Sagr, también en Bagdad. Campo Faluya, en la gobernación de Ámbar, se desconoce su nombre y ubicación exacta. Campo Anaconda, ubicado en la ciudad de Balad, gobernación de Saladino. Campo Taji, situado en el distrito de igual nombre, gobernación de Saladino, a 40 kilómetros al noreste de Bagdad. Puesto Libertad, en la ciudad de Mosul, gobernación de Nínive. Campo Mares, ubicado en un aeropuerto al sudeste de Mosul, gobernación de Nínive. Campo Renegado, es una base aérea cercana a los campos de petróleo de la refinería de Kirkuk, en la gobernación de igual nombre. Campo Spicer, en Tikrit, gobernación de Saladino. Talil o base aérea de Ali, en Nasiriyah, gobernación de Idikar. Una base militar sin identificar, ubicada entre las gobernaciones de Erbil y Kirkuk. Una base militar en Rumana, distrito de Al-Qaima, gobernación de Ámbar, muy cerca de la frontera con Siria. Y una base de Al-Rutbah, en la gobernación de Ámbar, a menos de 100 kilómetros de Siria. Otro elemento que no podemos dejar por fuera es qué ha hecho el gobierno iraquí para reforzar la seguridad y la defensa de su territorio. ¿Quiénes son sus nuevos aliados en materia armamentística? Esto nos permite dar una visión geopolítica de esta cuestión. Le ampliamos. En los intentos por desligarse del comercio armamentístico que históricamente ha planteado los Estados Unidos, el gobierno de Irak ha dado paso a alianzas con países que han desarrollado avanzadas tecnologías en materia de seguridad y defensa. En mayo de este año, desde la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento iraquí, fueron reafirmadas las intenciones de diversificar las fuentes de equipos militares y dotar al ejército de armas rusas, chinas, japonesas y surcoreanas. Un negocio que desde inicio de la guerra en Irak se ha robustecido con el pasar de los años. Con Rusia se ha expuesto libremente la intención de adquirir el sistema de defensa S-400, por el cual Estados Unidos ha amenazado a Irak con aplicar la ley Kaatza para contrarrestar a los adversarios de Washington a través de sanciones, principalmente económicas. Desde el Parlamento iraquí se alega que, debido a las faltas por parte de Estados Unidos con los retrasos sin precedentes en la entrega de armamento a Irak, las evoluciones en este rubro por los nuevos aliados y las modalidades de pago que estos últimos le ofrecen, la balanza parece inclinarse hacia el fin del negocio bélico con Washington y romper con sus ataduras basadas en la manipulación y control. Bueno, se lo decíamos, estábamos dialogando con Juan Luis González Pérez, analista político internacional. Todo parece indicar que las comunicaciones ya están en perfecto orden. Juan Luis, para seguir dialogando un par de minutos más, poníamos de antesala esta información que nos servía también de contexto y usted se estaba refiriendo, antes de perder la comunicación, a hechos que realmente constituyen, voy a permitirme la reiteración, una realidad en Irak, y es
la falta de lucha que ha habido por parte del gobierno contra la corrupción, la falta de creación de nuevos empleos, o sea, forman parte de estas reivindicaciones que exige el pueblo y sobre la base de esa realidad el propio gobierno la reconocía, decía esto es cierto, hay que trabajar en ese sentido, de hecho hay un pacto ya firmado con sectores de la oposición, a eso se estaba refiriendo usted. Sí, realmente tenemos que tener en cuenta que la invasión norteamericana de Irak supuso una ruptura total y absoluta con el anterior sistema, eliminando la mayoría de los funcionarios, la mayoría o todos los militares, etcétera, etcétera, y entonces ha habido que empezar prácticamente a montar un país desde cero, porque toda la gente que había pertenecido al régimen de Saddam Hussein pues fueron absolutamente o bien eliminados físicamente o bien apartados de la cosa pública, ¿no? Entonces, claro, montar un país desde cero con un grado tan enorme de destrucción, como habían dicho ellos, íbamos a llevarlos hacia la Edad Media, donde el terrorismo sigue imperando y donde la situación, bueno, pues está la extrema miseria por un lado, pero por otro lado tenemos a uno de los materiales más deseados del mundo, como el tema del petróleo, pues la verdad es que es un campo absolutamente abonado a la corrupción y, bueno, lo que está pasando es que el dinero de ese petróleo que está fluyendo al país, hay muchos sectores, sobre todo en el sur, que llega en forma de beneficios sociales, de educación, de sanidad o incluso de algo tan mínimo y tan básico como la calidad del agua que sale del grifo, ¿no? Entonces, bueno, hay cierto, bueno, que hay cierta razón en las protestas que están haciendo. Desde luego, como estaba diciendo antes, muchas de las protestas son excesivamente violentas. Ha habido muertos en las filas de las fuerzas de seguridad. Y estas fuerzas y estos manifestantes estaban absolutamente organizados como si fueran fuerzas paramilitares, ¿no? Por eso digo que a veces que sí, que puede haber un fondo o un trasfondo de realidad en lo que estamos hablando, pero también es que hay elementos que están interesados en propagar la violencia y la desestabilización del gobierno de Mahdi, ¿no? Dando esos elementos, la mayoría de los analistas coinciden en que quien lidera esta desestabilización es el propio elemento que inició la invasión a Irak, Estados Unidos. Veíamos en uno de nuestros trabajos los presuntos argumentos que en el año 2003 exponía el entonces presidente George W. Bush y cómo se forma la coalición y ataca a Irak. Invade Irak, invasión que ya de una manera más subrepticia se mantiene en esa nación. Le pregunto por qué se mantiene. Bueno, realmente Estados Unidos todavía conserva, creo que son alrededor de 5 o 6.000 soldados en el país y bueno, realmente, como todo el mundo sabe que el tema de las armas de destrucción masiva era una absoluta falacia, era mentira, fue un engaño. Y Estados Unidos lo que realmente iba era a quedarse con el petróleo de Irak. Sin embargo, bueno, pues la situación realmente, bueno, Irak es un país de mayoría chií, que precisamente no son los mayores aliados en la región de Estados Unidos, y al final realmente ha sido China la que a través de sus empresas y de sus estrategias puramente comerciales, sin entrar en nada en política ni en alianzas con kurdos o con chiíes o con suníes, etcétera, ha logrado penetrar el tejido industrial petrolero del país y prácticamente se han hecho con una buena parte de la reserva de Irak en detrimento de Estados Unidos. Le ha ganado totalmente la partida a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos sigue allí con intenciones de intentar controlar esa reserva petrolera, pero no nos olvidemos también de hacer la guerra con Siria o de impedir que Siria se pueda reconstruir a través de intentando cerrar los pasos que comunican los dos países. En fin, para Estados Unidos es bastante estratégico el estar situado en Irak y no lo van a dejar fácilmente, a pesar de que bueno, hay ya bastante evidencia de malestar entre la población, porque realmente todo el mundo sabe que Estados Unidos está utilizando el Estado Islámico para conseguir sus fines y no lo ha combatido como debiera, ¿no? Y ahora mismo pues Irak está siendo atacada un día sí, un día no, por la aviación o por los drones de Israel sin que Estados Unidos haga absolutamente nada, ¿no? Desde el Parlamento nos llegan miles de noticias y de denuncias de que Estados Unidos está moviendo a líderes del Estado Islámico cuando se han visto rodeados
salvarlo porque al fin y al cabo son como sus mercenarios, ¿no? Entonces, bueno, digo, Estados Unidos quiere estar en la zona y quiere seguir controlando. La mayoría de los países de Oriente Medio como lo está haciendo. Lo que ocurre, ya digo, se le está escapando poco a poco en favor de Rusia, China y del eje de la resistencia y bueno, cada vez tiene menos influencia real, menos capacidad de influencia sobre el país de Irak. Y a propósito de lo que usted acaba de decir, estamos leyendo un titular de una información que más temprano poníamos a consideración de nuestra audiencia, de nuestra casa informativa Telesur. Denuncian traslado de esposas de Daesh desde Siria hacia Irak. Medios sirios confirman el traslado por parte de Estados Unidos de 50 esposas de los miembros del grupo autodenominado Estado Islámico hacia Irak. Usted, repito, se estaba refiriendo brevemente a eso, pero quiero robarle un par de minutos más para indagar respecto a esta cuestión que preocupa a no pocos en la región. La presencia aún del autodenominado Estado Islámico, ahora trasladándose de Siria a Irak, nada más y nada menos que por parte de Estados Unidos, los que dicen que erradicaron al Estado Islámico, porque eso es lo que decía el presidente Donald Trump semanas atrás. Bueno, de las palabras de Donald Trump no nos podemos fiar, primero porque no tiene palabras, no la suele mantener 2 días seguidos, pero luego por las interpretaciones tan extrañas que hace de lo que ha sucedido en la región, ¿no? Evidentemente quien ha derrotado al Estado Islámico no ha sido Estados Unidos, sino que ha sido fundamentalmente el ejército sirio, las milicias de Irak, con el apoyo fundamentalmente de la aviación de Rusia y el apoyo de Irak y de Irán, perdón, y de Hezbollah. Esos son los que han prácticamente acabado con el Estado Islámico. Simplemente Estados Unidos lo que estaba haciendo es que antes de que se reconquistaran zonas en poder del Estado Islámico, intentaba meter allí a las fuerzas de mercenarias kurdas, que ahora están pidiendo ayuda a Rusia y a Siria, lo intentaba meter allí para controlar los recursos petroleros para que Siria nunca se pudiera defender, ¿no? O sea que realmente Estados Unidos siempre está utilizando el Estado Islámico en su beneficio y como decía, desde el Parlamento, desde parlamentarios y desde proposiciones parlamentarias que se hacen en el Parlamento de Irak, han llegado múltiples denuncias de que Estados Unidos iba cada vez que los jefes del Estado Islámico estaban rodeados y podían caer definitivamente en manos de las fuerzas que estaban luchando contra el terrorismo, llegaba a Estados Unidos con una serie de helicópteros absolutamente sin ningún tipo de identificación y estaban llevando a esos líderes del Estado Islámico de un sitio a otro, incluso se hablaba de Siria, Irán o incluso de Afganistán, lo están moviendo para que ellos sigan trabajando para Estados Unidos como lo han hecho siempre, no es nada nuevo. Y ahora se prevé que algunos de la gente, de los miembros del Estado Islámico que estén en poder de los kurdos, que se hayan podido poner en libertad por ataques de Turquía, etcétera, pues es muy probable que acaben llegando a Irak y bueno, ya he escuchado, ya he leído en algunos sitios que están reforzando las fronteras para que esto no suceda, ¿no? Juan Luis, 1.000.000 de gracias por habernos esperado durante varios minutos para reconectarnos, ¿no? Y terminar este análisis que tanto nos ha aclarado. Gracias, hasta la próxima. A la orden. Juan Luis González.